se ha consumado la mayor farsa de la historia del fútbol moderno. Un documento secreto de la UEFA acaba de ver la luz en su sede de Nyon y confirma la expulsión inmediata de una de las mayores potencias del planeta de todas las competiciones internacionales, dejando el próximo mundial al borde de la cancelación absoluta. El pánico se ha apoderado de los despachos de la FIFA en Zúrich tras confirmarse que el bloque europeo ha firmado un pacto de castigo fulminante que destruye por completo la planificación de la Copa del Mundo y desafía de forma directa a autoridad de Gianni Infantino. Si quieres enterarte antes que nadie de las exclusivas sin censura, las conspiraciones de despacho y los escándalos que las grandes federaciones intentan silenciar, te invito a sumarte a la familia de Fútbol al Límite haciendo clic en el botón de suscribirte y activando la campanita. Tu apoyo es fundamental para que sigamos revelando los secretos del deporte rey. Las actas oficiales confirman que la rebelión del viejo continente es un hecho irreversible que cambiará el destino del balompié para siempre. Para comprender las dimensiones de este castigo histórico hay que analizar los motivos jurídicos y financieros que han empujado a las 55 federaciones europeas a tomar una medida tan extrema. El país afectado se encontraba bajo una investigación confidencial por parte de los comités de integridad debido a una red de dopaje financiero y falsificación de contratos comerciales vinculados a fondos soberanos de dudosa procedencia. Cuando la FIFA intentó archivar el expediente de forma silenciosa para proteger los multimillonarios ingresos televisivos que genera esta selección, la UEFA decidió ejecutar una cláusula de salvaguarda interna, vetando la participación de este combinado en cualquier partido oficial programado en suelo continental de forma inmediata. Damos un salto hacia la estrategia de resistencia que ensayó la directiva de Zúrich para intentar frenar el pulso del bloque rebelde europeo. Gianni Infantino telefoneó de urgencia a los principales mandatarios continentales prometiendo una reestructuración de los comités de control y un reparto extraordinario de los derechos de patrocinio globales y se levantaba la sanción de forma cautelar. Sin embargo, fijar un plazo límite de apenas 24 horas para que la UEFA diera marcha atrás en su resolución solo sirvió para encender la furia de potencias como España, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, que interpretaron el movimiento de la FIFA como una extorsión inaceptable destinada a blindar la impunidad de las federaciones corruptas. Volvemos a la reunión de emergencia celebrada en Nyon, donde los servicios jurídicos del fútbol europeo redactaron el documento de expulsión definitivo que ha sido notificado a las oficinas internacionales. La resolución votada por el bloque continental fue contundente. Si la FIFA insiste en mantener las credenciales de la selección sancionada y no acepta el veredicto de los inspectores de la UEFA, ningún árbitro con licencia europea se presentará a dirigir los partidos internacionales y las televisiones del viejo continente suspenderán de inmediato el pago de los contratos de retransición del Mundial, provocando un agujero económico que arrastraría al organismo de Infantino a la quiebra técnica en cuestión de días, avanzando en el tiempo hacia la reacción en cadena desatada en los otros continentes. El intento de la FIFA de imponer su autoridad por encima de los reglamentos éticos ha terminado por fragmentar el mapa del balompié mundial. La CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol han convocado comisiones de urgencia al constatar que la salida del país expulsado devalúa por completo el producto comercial de la Copa del Mundo, amenazando la viabilidad de las inversiones públicas realizadas en los estadios y las infraestructuras de transporte. El Frente de Federaciones alineadas contra la presidencia de Infantino supera ya los 140 miembros, dejando la gobernanza del fútbol global en una parálisis absoluta. Llegados a este punto medular de nuestra investigación sobre la rebelión sin precedentes que ha dinamitado la Copa del Mundo y la expulsión fulminante decretada por las potencias europeas, si valoras este tipo de contenidos donde destapamos la trastienda económica y las mafias institucionales del fútbol sin ningún filtro mediático, te recuerdo que formar parte de la familia de Fútbol al Límite es tan sencillo como presionar el botón de suscripción. Seguimos desgranando cada detalle de este escándalo internacional. Damos un salto temporal para evaluar las consecuencias deportivas devastadoras que provocará la ausencia definitiva de esta gran potencia en el torneo internacional.
Un mundial desprovisto de una de las selecciones que arrastra la mayor masa de aficionados y patrocinadores del planeta pierde de forma instantánea su legitimidad competitiva, transformando el mayor evento del deporte rey en una competición deslucida y bajo sospecha. Las grandes marcas multinacionales han comenzado a enviar requerimientos notariales a las oficinas de la FIFA, exigiendo la devolución de los importes abonados por publicidad al haberse alterado de forma fraudulenta el cartel de estrellas participantes en la cita mundialista. Regresando a los pasillos interiores de la sede suiza de la FIFA, las primeras dimisiones al más alto nivel han comenzado a certificar el aislamiento político del presidente. La renuncia irrevocable de directores del área legal y comercial refleja la magnitud de la crisis institucional abierta por la firmeza de la UEFA. En los círculos diplomáticos más influyentes de Zúrich se habla ya abiertamente de forzar la dimisión de Gianni Infantino antes de que finalice el mes, atisbando la convocatoria de unas elecciones extraordinarias como la única vía posible para restaurar la paz jurídica y evitar la desintegración total del sistema federativo mundial. Si analizamos el impacto económico sobre las federaciones más modestas del planeta, el bloqueo de los ingresos televisivos por parte de la UEFA supone una sentencia de muerte para sus programas de desarrollo deportivo. La FIFA utiliza los beneficios generados por los grandes mercados europeos para subsidiar las actividades de más de 100 países con escasos recursos futbolísticos, por lo que la congelación de los fondos decretada por Nyon amenaza con paralizar el fútbol de base en múltiples regiones del mundo, evidenciando cómo las decisiones irresponsables de la cúpula directiva terminan castigando a los eslabones más débiles de la cadena, avanzando hacia el frente judicial ordinario abierto en los tribunales federales de Suiza. Los abogados de la selección expulsada han presentado una demanda de medidas cautelarísimas para intentar suspender el veto de la UEFA antes de los próximos compromisos del calendario oficial. Sin embargo, los expertos en derecho deportivo internacional coinciden en señalar que las confederaciones continentales gozan de plena soberanía para admitir o expulsar a los miembros que vulneren los códigos éticos de sus estatutos, por lo que las posibilidades de que la justicia civil enmiende la plana al bloque europeo son prácticamente nulas en el marco legal vigente. Regresando al momento en que trascendieron las pruebas documentales que originaron la sanción, las auditorías forenses revelaron que la federación del país expulsado inyectaba decenas de millones de dólares simulados a través de contratos de patrocinio con empresas estatales ficticias que solo existían sobre el papel. Esta maniobra de dopaje institucional, destinada a financiar la contratación de cuerpos técnicos de élite y la organización de eventos para presionar a los estamentos arbitrales, constituye el mayor atentado contra el juego limpio financiero de la era moderna, justificando la dureza implacable de un castigo que busca sentar un precedente histórico indiscutible. Damos un salto hacia los efectos de este boicot sobre los calendarios de las competiciones de clubes más importantes del continente europeo. La UEFA ha advertido que la expulsión de la selección se hará extensiva a todos los equipos profesionales de ese país que disputen torneos internacionales, bloqueando su participación en la Champions League y la Europa League de las próximas temporadas. La perspectiva de ver a clubes históricos apartados de los terrenos de juego europeos ha provocado el pánico entre los inversores y los futbolistas extranjeros que ya buscan vías legales para rescindir sus contratos unilaterales y abandonar el país sancionado. Volviendo al corazón del proyecto organizativo del Mundial, el nerviosismo se ha apoderado de las autoridades locales de los países anfitriones, que contemplan con estupor cómo la planificación de años avanza hacia el abismo de la cancelación logística. Las licitaciones para los servicios de seguridad, telecomunicaciones y venta de entradas permanecen suspendidas a la espera de que se aclare si la Copa del Mundo llegará a disputarse o si el fútbol mundial se encamina hacia una escisión definitiva con la creación de un torneo paralelo organizado al margen de la tutela de la FIFA y bajo el control exclusivo del bloque europeo.
Avanzando hacia la reacción de la hinchada popular en las plataformas digitales, el respaldo hacia la postura intransigente de la UEFA ha sido multitudinario entre los aficionados que exigen la limpieza total del deporte rey. Los seguidores de todos los continentes coinciden en que la impunidad de las federaciones enriquecidas mediante el dopaje financiero amenazaba con destruir la esencia competitiva del fútbol, celebrando que los países de tradición histórica hayan tenido el valor de ejecutar una expulsión fulminante que devuelve la dignidad y la equidad reglamentaria a los torneos de selecciones. Si retrocedemos en el tiempo para repasar los pulsos institucionales más graves entre el fútbol continental y los mandatarios de la FIFA, encontramos precedentes inmediatos, donde la amenaza de un boicot económico total logró torcer el brazo de los dirigentes más autoritarios del organismo internacional. Al igual que ocurriera cuando la cúpula intentó imponer el formato del Mundial Bienal o la privatización de los derechos comerciales a fondos de capital riesgo, la unidad monolítica de las 55 federaciones europeas demuestra ser el único contrapeso capaz de frenar la deriva mercantilista que amenaza al balompié internacional. En los sectores periodísticos más respetados de Europa se da por sentado que la expulsión decretada hoy marcará un punto de no retorno que obligará a refundar las instituciones del fútbol internacional desde los cimientos. La quiebra de confianza entre el estamento regulador de Zúrich y los países que generan la mayor parte de los recursos y el talento del juego es total, abriendo un periodo de inestabilidad diplomática donde se redefinirán los equilibrios del poder deportivo y se establecerán nuevos mecanismos de fiscalización económica independientes del control político de la FIFA. Regresando a las sedes de los grandes operadores de televisión que sustentan el negocio multimillonario del balón, los comités de dirección evalúan las cláusulas de fuerza mayor de los contratos de emisión para suspender los pagos previstos para el presente trimestre. La certidumbre de que el Mundial pierde su valor de mercado sin la participación de todas las potencias históricas legítimas obliga a los gigantes audiovisuales a proteger sus inversiones, asestando un golpe financiero definitivo a una FIFA que carece de las reservas de liquidez necesarias para soportar un boicot publicitario de estas dimensiones. Paralelamente, los sindicatos internacionales de futbolistas profesionales han manifestado su profunda preocupación por la situación de desamparo legal en la que quedan los deportistas pertenecientes al país expulsado. Los representantes de los jugadores exigen a las autoridades de la FIFA y de la UEFA el establecimiento de un corredor normativo que permita a los futbolistas internacionales fichar por clubes de otras confederaciones sin sufrir sanciones deportivas ni bloqueos federativos, evitando que los atletas paguen las consecuencias de los delitos cometidos por sus dirigentes en los despachos. Del mismo modo, el impacto de este terremoto en los mercados de valores internacionales ha provocado la caída en bolsa de las corporaciones deportivas y las marcas de indumentaria asociadas a la selección sancionada. La devaluación inmediata del valor de marca y la imposibilidad de comercializar productos oficiales de cara a un mundial del que han sido expulsados destruye el retorno de inversión de contratos firmados a largo plazo, obligando a las multinacionales a ejecutar los avales de salida y romper sus lazos con una federación declarada en estado de delincuencia financiera. En definitiva, la decisión de la UEFA de plantarse ante Gianni Infantino y decretar la expulsión histórica de esta gran potencia ha colocado al fútbol mundial ante el abismo de su propia refundación jurídica. El pulso por la limpieza de las competiciones y el fin del dopaje financiero se ha transformado en una guerra total donde la Copa del Mundo se encuentra suspendida de facto en los despachos de Zúrich, obligando a elegir entre la protección de los intereses económicos de la directiva o la supervivencia del juego limpio que dio origen a la mayor pasión del planeta. Avanzando hacia el análisis normativo de los estatutos de la UEFA que han permitido ejecutar esta sanción fulminante sin el visto bueno de la FIFA, los juristas deportivos destacan que el reglamento de admisión de las competiciones europeas exige el cumplimiento estricto de los estándares de transparencia y control fiscal del viejo continente. Al demostrarse que la federación sancionada utilizó documentación falsa para ocultar subvenciones estatales prohibidas, el Comité Ejecutivo Europeo disponía de la legitimidad legal para activar el veto automático,
demostrando que el poder real del fútbol reside en los organismos que custodian la legalidad de los territorios donde se disputan los partidos. Paralelamente, conviene enfocar la atención en la contraofensiva mediática que el aparato de propaganda de Gianni Infantino ensaya a la desesperada a través de las federaciones aliadas del continente africano y de las regiones del Caribe. El presidente suizo busca construir un relato que presente la expulsión decretada por la UEFA como un acto de colonialismo deportivo destinado a preservar el monopolio europeo sobre la Copa del Mundo, intentando fracturar el voto de las asociaciones del tercer mundo para blindar su continuidad al frente del organismo en el Congreso Extraordinario que se convocará de urgencia. Regresando al sentir de las comisiones técnicas encargadas de la preparación de los estadios en las ciudades anfitrionas, la parálisis provocada por la expulsión amenaza con arruinar los presupuestos públicos destinados a las remodelaciones de los recintos deportivos. Las empresas constructoras han comenzado a ralentizar las obras ante el riesgo inminente de que el torneo sea cancelado o devaluado de forma definitiva, exigiendo a los gobiernos locales la activación de los seguros de indemnización por incumplimiento de contrato estatal, lo que trasladaría el coste financiero de la crisis de la FIFA directamente a los bolsillos de los contribuyentes. Damos un salto hacia los informes confidenciales de los analistas de seguridad de la UEFA que advierten del riesgo de incidentes diplomáticos y manifestaciones violentas por parte de las agrupaciones de aficionados de la selección expulsada en las inmediaciones de las sedes oficiales del fútbol europeo. La tensión política generada por el castigo institucional trasciende el ámbito meramente deportivo, obligando a las autoridades de Nyon a reforzar las medidas de protección y a celebrar las próximas reuniones de la Junta Directiva bajo un estricto despliegue policial para evitar asaltos o sabotajes cibernéticos contra los sistemas de datos de la Confederación. Si analizamos la repercusión de este cisma sobre la carrera profesional de los árbitros internacionales, la orden de la UEFA de prohibir a sus colegiados dirigir partidos donde participe el país sancionado destruye la planificación de los cuerpos arbitrales de élite de cara a los torneos veraniegos. Los árbitros de las ligas más importantes del mundo se ven obligados a renunciar a las designaciones de la FIFA si quieren conservar sus licencias para dirigir los partidos de la Champions League y los campeonatos domésticos, evidenciando que el bloque rebelde europeo controla de forma efectiva los recursos humanos indispensables para el desarrollo del juego. Avanzando hacia las resoluciones definitivas que deberán adoptarse antes de que expire el ultimátum fijado para las próximas semanas, la única salida viable para evitar la fractura irreversible del balompié planetario exige la dimisión en bloque de la junta directiva de la federación expulsada y la aceptación de una tutoría financiera independiente liderada por auditores de la UEFA. Cualquier intento de la FIFA de negociar una reducción de la pena o un aplazamiento de la sanción será rechazado de plano por las potencias continentales decididas a mantener el boicot hasta las últimas consecuencias legales. Regresando a los pasillos de las grandes firmas de representación de futbolistas en Madrid, Londres y Milán, los agentes de las estrellas de la selección sancionada trabajan a contrarreloj para ejecutar las cláusulas de rescisión por causa de fuerza mayor que les permitan desvincular a sus clientes de un mercado que se encamina hacia el ostracismo internacional. La imposibilidad de competir en los torneos de la UEFA y en la Copa del Mundo devalúa la cotización de los futbolistas de forma drástica, provocando un éxodo masivo de talento que vaciará de figuras los equipos del país expulsado en el próximo periodo de transferencias. Por su parte, los representantes del Comité de Competición de la UEFA confían en que la firmeza demostrada en este caso sirva para limpiar de forma definitiva las estructuras del fútbol internacional de las mafias del dopaje financiero y los fondos de inversión encubiertos. La defensa de la dignidad de las competiciones se ha transformado en el objetivo prioritario del bloque europeo, decidido a forzar una refundación de la FIFA que devuelva el control del deporte rey a las federaciones tradicionales y a las aficiones populares que sostienen la legitimidad del juego.
En el plano estrictamente institucional, este pulso histórico entre la UEFA y la cúpula de Gianni Infantino representa el episodio más trascendental en la gobernanza del deporte global de las últimas décadas. El desenlace de esta batalla de despachos fijará las reglas de la convivencia económica en el fútbol planetario para el próximo medio siglo, decidiendo si los grandes torneos internacionales siguen rigiéndose por la equidad y los reglamentos éticos o si sucumben definitivamente ante la impunidad de las directivas irresponsables impulsadas por el gran capital extranjero. En conclusión, la valiente y unánime decisión de las 55 federaciones de la UEFA de plantar cara a la FIFA y decretar la expulsión inmediata de esta gran potencia ha frenado en seco la deriva de corrupción y dopaje financiero que amenazaba con destruir los cimientos del deporte más hermoso del mundo. La unión infranqueable de las potencias históricas del balompié continental demuestra que el valor de la limpieza competitiva y el respeto a los códigos éticos están por encima de cualquier interés comercial o chantaje financiero, orquestado desde los pasillos de Zúrich. Ante esta expulsión histórica que ha hecho saltar por los aires la organización de la Copa del Mundo, el ultimátum sin precedentes de la UEFA a la presidencia de Gianni Infantino y el riesgo inminente de una cancelación total del calendario internacional de selecciones, el debate sobre el futuro del fútbol está más vivo y encendido que nunca en las plataformas digitales. ¿Consideras que la UEFA actúa con absoluta justicia al expulsar de forma fulminante a esta potencia para erradicar el dopaje financiero y defender el juego limpio? ¿O crees que el castigo es desmesurado y que la FIFA debería intervenir para evitar la devaluación comercial del Mundial y el perjuicio para millones de aficionados inocentes en todo el planeta? Deja tu opinión sumamente detallada en la sección de comentarios para debatir con toda nuestra comunidad. Regálanos tu valioso me gusta si aprecias nuestro compromiso con la investigación periodística independiente sin censura. Y suscríbete inmediatamente a Fútbol al Límite para no perderte ni un solo segundo de esta guerra histórica entre despachos que está cambiando para siempre el rumbo y el destino del deporte rey.